Vamos a analizar ahora las principales características del reinado de Isabel II, concretamente en la primera etapa, que sería su minoría de edad, ocupada por la regencia de María Cristina, que va de 1833 a 1840, y la regencia de Espartero, de 1840 a 1843. Este periodo va a estar marcado por la guerra carlista y por las reformas progresistas durante el gobierno, especialmente los progresistas en el bienio del 35, de 1835 a 1837. Pero si hay un acontecimiento que va a marcar esta minoría de edad de Isabel II es la guerra carlista. A la muerte de Fernando VII se desencadenó una guerra civil a causa de los partidarios de Carlos, hermano del rey difunto de la corona, y de Isabel, hija del rey. Los partidarios del carlismo eran la nobleza agraria, el clero y el campesinado. Eran los defensores del antiguo régimen. Por su parte, los isabelinos, o también llamados cristinos, por apoyar a María Cristina, la regente, presentaban distintos intereses. La monarquía y la nobleza defendían el trono y sus privilegios, pero vieron que uniéndose a los liberales podrían enfrentarse al carlismo. La guerra se prolongó durante 7 años, desde 1833 a 1840. El convenio de Vergara o abrazo de Vergara puso fin a la guerra, pero el carlismo se mantuvo a lo largo de casi todo el siglo XIX. Recapitulando, la regencia de María Cristina de Borbón de 1833 a 1840, a la muerte de su marido, el rey Fernando VII, y con los absolutistas del lado de don Carlos, la madre de Isabel no tuvo más remedio que buscar apoyo entre los liberales, pero no lo tendrá nada fácil. Carlos tendrá el apoyo de los absolutistas más conservadores. Así pues, la guerra dinástica se convirtió en realidad en una guerra política, que duró 7 años, de 1833 al 40, finalizando con el convenio de Vergara, el abrazo entre el general Espartero y el general Maroto. Las reformas progresistas llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II en su minoría de edad en la regencia de María Cristina sería: hay que comenzar diciendo que los liberales se hallaban divididos en dos facciones, los moderados y los progresistas. En medio de la guerra carlista, María Cristina impulsó la formación de un gobierno liberal. Primero intentó hacerlo con los moderados, pero al final, tras las sargentadas de la granja, se vio obligada a formar gobierno con los progresistas. Entre 1835 y 1837, los progresistas implantaron un régimen liberal, que culminó con la Constitución de 1837, inaugurando un periodo de la monarquía parlamentaria en España. El nuevo texto reconocía la soberanía nacional, los derechos individuales, pero aceptaba aún todavía el papel moderador de la corona. Recapitulando, los 3 primeros años del reinado de María Cristina, de la regencia de María Cristina, mejor dicho, estuvo apoyado por los moderados, pero tras los motines de la granja, las sargentadas de la granja en 1836 y una serie de protestas populares con el levantamiento militar, la reina regente cedió el poder a los progresistas. La gran figura de estos gobiernos progresistas entre 1835 y 1837 era la de Juan Álvarez Mendizábal. Sus medidas intentaron acabar con el resto del antiguo régimen, aboliendo los señoríos, gremios, la mesta, los mayorazgos, y con el papel dominante de la Iglesia a través de una desamortización de los bienes del clero. El culmen de las medidas progresistas de este bienio sería la Constitución de 1837, que reconocía la soberanía nacional, los derechos individuales y la separación de poderes. No era tan progresista como la de 1812 porque el rey, en ese papel moderador, podía vetar leyes, cesar al gobierno y disolver las Cortes. En esta situación, la segunda parte de la minoría de edad de Isabel II la ocupará la regencia de Espartero. En 1837, los moderados, con el apoyo de María Cristina, accedieron al gobierno e intentaron dar un giro radical conservador al proceso liberal iniciado con Mendizábal. Un movimiento de oposición se alzó contra la regente, que se vio obligada a dimitir en 1840. El progresista general Espartero fue nombrado regente, pero las medidas librecambistas y su libertad de comercio con Inglaterra y el autoritarismo con el que gobernó le valieron la oposición de buena parte del país. Todo el prestigio adquirido tras las guerras carlistas
se perdió de un plumazo por ese autoritarismo. En 1843, Espartero dimitió y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, proclamándola reina. A continuación vamos a hablar del reinado de Isabel II en la mayoría de edad, la etapa isabelina, que se caracteriza por el mayor poder de los moderados, el liberalismo moderado de 1843 a 1868. En primer lugar analizaremos la década moderada de 1843 a 1854 y después desde el bienio progresista a los gobiernos de la Unión Liberal, un partido de centro liderado por Leopoldo O'Donnell, y los gobiernos moderados que con la corrupción hará que caiga Isabel II en 1868. La década moderada se caracteriza porque durante el reinado de Isabel II estuvo al frente del gobierno con el apoyo de la monarquía, siempre nos defenderá. En esa etapa se consolidó un liberalismo conservador y centralista. Se impuso el sufragio censitario, hubo una gran intervención de la corona en la política y la limitación de las libertades. En los 10 primeros años de la mayoría de Isabel II se promulgó la Constitución de 1845 y la soberanía estaba compartida entre las Cortes y el rey. Se firmó un concordato con la Santa Sede en 1851 que configuraba a España como un Estado confesional católico. Recapitulando, Isabel II, tras la dimisión de su madre y tras un breve periodo de regencia de Espartero, fue proclamada reina con tan solo 13 años de edad. Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad y la pugna entre moderados y progresistas, llevándose los mayores años de gobierno. En la década moderada, que es la etapa de consolidación del liberalismo español, que va del 43-44 a 1854, el partido liderado por Ramón María Narváez es el que se encargará del poder. Es un gobierno con un carácter conservador y centralista, y de esta época el momento fundamental es la proclamación de la Constitución de 1845, que se caracterizaba por la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. El sufragio era muy censitario, apenas el 2% de la población podía llegar a votar, y la confesionalidad del Estado. La religión católica seguía teniendo un peso importante en la sociedad, en la política e incluso en la economía española. El ejército además estuvo muy presente en la vida pública. Como hemos citado anteriormente, la Constitución de 1845 es la gran obra de este periodo. Hay una serie de artículos muy importantes, como el artículo 2, donde todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, pero con sujeción a las leyes. El artículo 12, la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. Artículo 13, las Cortes se componen de 2 cuerpos colegiadores iguales en facultades, el Senado y el Congreso de los Diputados, antecedentes de hoy día. Los diputados se elegirán por el método directo y podrían ser reelegidos indefinidamente en el artículo 21. Y en el artículo 66, a modo de resumen, podemos decir que a los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar leyes en los juicios. Estos artículos son los que demuestran la división de poderes, aunque con gran peso de la monarquía, como hemos dicho. También destacable en este periodo es la creación de un cuerpo de seguridad que está vigente hoy día, que es la Guardia Civil, creada por el Duque de Ahumada en 1844. Con él se pretendía acabar con el bandolerismo y la delincuencia en los caminos. Del bienio progresista a la crisis del sistema isabelino. En 1854 triunfó un pronunciamiento militar apoyado por los progresistas y por moderados descontentos que habían fundado la Unión Liberal. Eran las Vicalvaradas. Entre 1854 y 1856, los progresistas de Espartero intentaron restaurar los principios del régimen constitucional de 1837 y realizar reformas políticas que habían quedado en el tintero durante la década moderada. La última etapa del reinado de Isabel II fue de alternancia en el poder entre los moderados, liderados por Narváez, y la Unión Liberal de Leopoldo O'Donnell. Se impulsó una política colonialista en África, la Guerra de África, en la que destacaría un militar, Juan Prim. La oposición al régimen fue en aumento y surgieron nuevos grupos políticos, los demócratas y los republicanos. En la imagen se puede apreciar la comparación entre la ideología de moderados y progresistas.
En cuanto al tipo de soberanía, los moderados compartida entre el rey y las cortes, los progresistas defienden la soberanía nacional. El sufragio censitario y muy limitado, los progresistas más amplio. El poder local central, mayor peso de los poderes centrales frente a los progresistas que defienden mayor autonomía. Los derechos individuales reconocen derechos individuales, pero a veces los restringen. Los progresistas reconocen una mayor amplitud de derechos. El ejército y la Guardia Civil son los únicos cuerpos armados. Los progresistas defienden a la milicia nacional. Las reformas son muy restringidas con los moderados, son más profundas con los progresistas. Las relaciones con la Iglesia, los moderados defienden el Estado confesional y sin libertad de culto, y los progresistas mantienen el Estado confesional pero defienden la libertad de culto. Recapitulando, el bienio progresista de 1854 a 1856. Tras un golpe de Estado en Vicálvaro, la famosa Vicalvarada de Leopoldo O'Donnell, el general Espartero volverá al poder, al frente de los progresistas, tratando de favorecer una serie de reformas económicas. La más importante, la Ley de Desamortización de Bienes Comunales, Ley de Desamortización de Madoz, que seguía la línea de la realizada en 1836 por Mendizábal. Desde 1856 a 1868, la monarquía isabelina se va desmoronando. Se producen otros pronunciamientos militares que echan a Espartero y aupa nuevamente al general Narváez. Durante 12 años, el Partido Moderado de Narváez y un nuevo partido de centro, la Unión Liberal, del general Leopoldo O'Donnell, en la imagen superior derecha, gobernará de forma autoritaria, represora y favoreciendo la aventura imperialista, esta vez por África. Durante estos años se dejará sistemáticamente fuera del poder a los progresistas, a nuevos grupos políticos que están apareciendo, como los demócratas y los republicanos, hasta que estos se deciden reunir en Ostende, y allí jurarán no disolverse hasta que acaben con la monarquía de Isabel II. Ahí está el manifiesto del Pacto de Ostende con los distintos objetivos que se tienen que seguir. El punto 3 es quizás el más relevante, donde se reconoce como jefe y director militar del movimiento al general Juan Prim. Reunidos en Ostende, Bélgica, deciden planear un golpe de Estado a cargo de los generales Serrano, Prim y Topete. A esta revolución de 1868 se le conocerá como la Gloriosa, con el manifiesto de Viva España con honra. Esta revolución obligará a Isabel II a exiliarse, inaugurándose así el sexenio democrático.